Hola, nos encontramos en el módulo 4, sesión número 2. Estamos en un proceso en el cual vamos a potenciar, mejorar las habilidades dentro del litigio en litigio en el ámbito laboral. Y bueno, es importante empezar a retomar todos los elementos que fuimos construyendo desde el primer módulo para nosotros poder dentro de esta audiencia, en la audiencia preliminar, que nosotros tengamos todos los elementos para poder desarrollar todas estas habilidades y cómo lograr que efectivamente estemos generando la mejor defensa de las y los trabajadores que representamos. ¿Por qué es importante retomar todos estos espacios de reflexión y sobre todo retomar todos los elementos que hemos ido aportando durante los demás módulos? En la primera sesión que tuvimos, recordábamos que el ejercer en cada etapa de la audiencia preliminar el derecho a manifestarnos respecto a estar o no estar de acuerdo con lo que está determinando la persona juzgadora, es clave para poder si en algún momento tenemos que ir al procedimiento de amparo, nosotros ya tener sembradas y preparadas los elementos necesarios precisamente para lograr el objetivo que estamos buscando. Y también recordábamos que es clave tener en la mente que el ejercer en cada una de estas audiencias, en la audiencia preliminar, el estar haciendo estas manifestaciones debidamente fundadas y motivadas, con eso estamos ejerciendo y estamos construyendo una nueva perspectiva del ejercicio de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso y bloque de legalidad. Cuando nosotros promovemos un amparo, los elementos claves que nosotros utilizamos o los artículos y fundamentos claves que utilizamos para el ejercicio de este derecho, pues son básicamente el artículo primero, 14, 16, 17 constitucional, y vamos agregando los elementos claves del caso concreto. ¿Por qué utilizamos estos artículos? Precisamente porque este bloque de constitucionalidad, este ejercer el derecho al acceso a la justicia, son los elementos que nosotros estamos apelando ante el Tribunal de Amparo para que se analice el caso que nosotros estamos sometiendo. Pero nosotros llegar con las manos vacías, por decirlo de alguna manera, no nos ayuda a que las resoluciones de amparo sean acordes a lo que nosotros estamos requiriendo. Y por ello es importante que nosotros todo el camino, durante todo el proceso ordinario, nosotros vayamos sembrando estas migajas o estas semillas para que en el momento que sea necesario, nosotros los juntemos y los utilicemos en materia de amparo. Por eso, ejercer estos derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, bloque de legalidad, se vuelven fundamentales en todo este camino. En este camino que nos va a exigir no solamente ejercer realizando manifestaciones, sino que estas manifestaciones sean debidamente fundadas y motivadas. También a lo largo de los módulos en los que hemos ido avanzando, hemos ido comentando la importancia de ir construyendo estos argumentos a partir de criterios jurisprudenciales, criterios del Poder Judicial, ya sean nacionales, internacionales, y de los propios protocolos especializados que, por ejemplo, la Suprema Corte ha emitido, o los propios elementos que hemos ido adoptando poco a poco de diferentes ámbitos o de diferentes materias y que se han ido adaptando a nuestro modelo laboral. En algún momento hemos comentado que cuando nosotros empezamos en este nuevo modelo laboral, hablamos de la teoría del caso, y la teoría del caso es una figura meramente penal y que bueno, que está dentro de la perspectiva del derecho individual
dentro de los derechos civiles y políticos y que no está visto en el ámbito social. Y que nosotros, al estar hablando de la teoría del caso dentro del ámbito laboral, estamos construyendo un nuevo modelo. Y que también vamos a ir adoptando figuras, por ejemplo, como el iter criminis, que es una figura también meramente penal, y que lo que nos habla es del el camino del delincuente. Esa es como la traducción un tanto libre aquí de la suscrita. ¿Y por qué hablar del iter criminis? Porque muchas veces cuando nosotros estamos construyendo ya nuestra demanda, cuando nosotros vamos aportando los hechos, los elementos en los cuales estamos fundamentando nuestras acciones y prestaciones, es importante que vayamos hablando de cómo se fueron dando estos hechos que concluyeron en la vulneración del derecho fundamental que estábamos reclamando. Un derecho fundamental en el cual en el ámbito individual la estabilidad en el empleo es el eje de todo el ámbito de del derecho laboral. Así que a veces nos encontramos o un patrón de conducta o nos encontramos una ruta en la cual hay gente que va construyéndolo de manera muy creativa, vamos a decirlo de esa forma también, y que nosotros cuando hacemos la entrevista lo vamos reflejando en nuestra demanda y en nuestra teoría del caso para ir armando toda esta historia. Eso es lo que nosotros, cuando empezamos todo este proceso, fuimos construyendo y fuimos poniendo migajas para que cuando lleguemos a nuestra audiencia preliminar, ejercer estos derechos del debido proceso, acceso a la justicia y reclamo de cumplimiento del bloque de legalidad, pues es cuando nosotros lo vamos a retomar. Fue un camino que fuimos marcando en la demanda, en la réplica, y que bueno, ahora en la audiencia preliminar vamos a empezar a tirar todo esto que nosotros fuimos construyendo para empezar a dar estos migajas, estos pasos para que el acceso a a la justicia sea un elemento claro para quienes estamos defendiendo. Y simplemente recordar que nosotros al estar defendiendo a las personas trabajadoras, pues nosotros estamos en una postura social en la cual estamos defendiendo la parte débil. Las debilidades del derecho laboral fue precisamente uno de estos temas de cuando no se consideró que el derecho del trabajo es un derecho social y que nosotros seguimos peleando que cuando se haga el análisis, pues se siga teniendo esta perspectiva de derecho social, pero también cuando nosotros estamos apelando al principio de realidad, una realidad laboral en el cual las condiciones de trabajo nacionales, el índice de desempleo, el índice de trabajos formales, el índice salarial y todo el contexto de la economía mundial que nos está ahora pues afectando, es algo que nosotros tenemos en la mente y hemos construido para poder presentar y poder defender de la mejor forma a las personas trabajadoras. También es importante tener claridad en que muchas empresas o muchas partes o muchos patrones tienen reglamentos internos de trabajo en los cuales tienen procedimientos que deben cumplir para poder actuar previo a cualquier sanción o que los propios contratos colectivos de trabajo pues tienen estos mecanismos de protección. Entonces, nuestro trabajo ya está armado, ya lo debimos haber estudiado, avanzado, ya tenemos nuestro paquete listo para llegar a la audiencia preliminar y de repente nos encontramos en esta audiencia preliminar en la última etapa, que es el recurso de reconsideración. Y ahí es donde ahora nos vamos a ocupar en este contexto en el cual nosotros ya preparamos la argumentación, los criterios, ya estudiamos, ya revisamos para sustentar nuestro recurso de reconsideración y fortalecer la postura que tenemos en cada una de estas etapas del juez. Y bueno, para continuar, vamos a compartir pantalla y para ir presentándoles unas diapositivas que nos van a permitir empezar a avanzar al respecto. Y bueno, también nosotros vamos a sentarnos ahora para ir platicando con ustedes de mejor forma y sobre todo, esta vez,
pues vamos a ir en una parte más técnica y que es importante que ustedes la vayan trabajando y la vayan manejando porque recuerden que la sesión del miércoles va a ser una sesión en vivo y debemos estar listas y listos para participar y sobre todo si es necesario o tienen dudas o aportar con sus dudas, con sus preguntas, con sus comentarios y entre todos hacer un conocimiento colectivo que nos permita generar una mejor forma de litigio estratégico y una mejor defensa de los y las trabajadoras a quien estamos defendiendo. Y bueno, ¿qué es realmente el recurso de reconsideración? Pues hay que recordar que en el modelo pasado de la Ley Federal del Trabajo no existía este recurso. Es un recurso también nuevo. Es un recurso que ahora nos permite en cada una de las etapas de la audiencia preliminar y en momentos específicos que aquí vamos a revisar, pues ir presentando, eh, solicitando que se revisen algunas de las resoluciones que se están emitiendo. Esto permite que se vuelva más dinámico el procedimiento, sobre todo porque se resuelve de manera inmediata, casi al momento de que se presente el recurso. En general se resuelve de manera inmediata que se presente el recurso y nos lleva a la posibilidad de que tengamos respuestas inmediatas y además, parte del dilema que se tenía o del conflicto que se tenía en el modelo pasado era que teníamos o que esperarnos hasta el final del proceso, hacer una pequeña manifestación para que no quedara como un acto consentido, o nos teníamos que ir a los amparos indirectos para dejar constancia de la inconformidad respecto a una resolución específica y aunque la respuesta en general en los amparos indirectos eran que aún no nos deparaba perjuicio y que nos esperábamos al final del procedimiento. Entonces, esto nos hacía un modelo de litigio bastante más lento, un poco engorroso, porque teníamos que agotar eso, a pesar de que no nos generara una respuesta inmediata, pero nosotros teníamos que dejar constancia de la inconformidad que teníamos respecto a precisamente a cómo se podía estar, una inconformidad sobre las resoluciones que se estaban emitiendo en esa instancia, ¿no? Así que bueno, así fue como poco a poco, bueno, más bien se reforma y eh, se agregue en la ley este recurso de reconsideración con la idea de que el procedimiento ordinario fuera más rápido y que se resolviera en menor tiempo protegiendo los derechos de los y las trabajadores. Al menos ese ha sido el objetivo y bueno, pues en la realidad pues hemos tenido un modelo que pues se ha ido poco a poco saturando y cada vez está un poquito más, un tanto más lento, eh, pero eso es otra, ese es otro tema, ¿no? Pero por lo pronto es importante recordar esto, de dónde viene el recurso de reconsideración, la razón por la cual se agrega en los debates que se tuvieron para diseñar la iniciativa, pues se buscaba cómo hacer más efectivo el procedimiento ordinario, procedimiento jurisdiccional, y bueno, se consideró que este recurso podía ser un buen elemento para poderlo resolver y que fuera avanzándose más rápido. Entonces, bueno, por eso la importancia de que este recurso lo tengamos siempre en la mente para poderlo ejercer en el momento procesal oportuno y considerando, decíamos, que este recurso es un importante elemento por si tenemos que ir a materia de amparo, nosotros ya dejamos sembradas las primeras migajas para poder, este, pues garantizar que a la hora de que sea el amparo, pues que no tengamos los problemas de que nos digan nunca dijiste nada. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos necesarios para nosotros promover este recurso de reconsideración? Bueno, pues primero recordar cuál es la teoría del caso construida para la defensa de este caso en concreto. Hemos estado hablando y retomando el valor de la teoría del caso precisamente porque decíamos que la teoría del caso es el corazón de nuestra estrategia, hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a la resolución que nosotros queremos. Eso es la teoría del caso, cómo la construimos y bueno, insisto, porque nosotros no vemos
un procedimiento estrictamente en el tribunal laboral, sino que nosotros, si lo vemos desde el litigio estratégico, lo estamos viendo más adelante. ¿Qué es otra cosa importante de recordar antes de la audiencia preliminar? Eh, Debemos recordar el análisis estratégico del caso considerando la contestación de la contraparte y su contrarréplica. ¿Por qué es importante hacer esta revisión? Uno, porque hay que ser un tanto humildes recordando que nos podemos equivocar. Y qué bueno, cuando vemos la contestación, pues podemos detectar esos errores y nosotros en la réplica podemos hacer todavía, este, pues correcciones, podemos todavía acentuar lo que queremos acentuar o buscar formas para que se resalte esos puntos que está minimizando la parte demandada. También es importante porque a partir de ahí nosotros lo que identificamos en la objeción a las pruebas es saber por dónde va la estrategia también de ellos, es saber cuáles son las pruebas efectivas o cuáles son las pruebas base de su acción para nosotros poder también irnos al corazón de su estrategia, al corazón de sus pruebas y a partir de ahí, pues nosotros tener la alerta puesta en la audiencia preliminar y a partir de ahí, pues nosotros ya podemos ir construyendo y protegiendo qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, en este escenario, cuando nosotros ya sabemos cuál es la estrategia de ellos, por dónde quieren fijar el juicio, pues también sabemos cuál es su prueba base de la acción y ya sabemos qué posibilidades tenemos de destruirlas, qué posibilidades tenemos de vulnerarlas, de lograr que se las desechen o que no tenga el peso que nosotros, que ellos quieren darle. Entonces nosotros podemos a partir de conocer las objeciones que nos formulan y las objeciones que nosotros formulamos, ya sabemos por dónde podemos caminar en esta audiencia preliminar, que es donde vamos a cerrar nuestro circuito y tener fijada la litis y fijado las pruebas que van a ser esenciales para acreditar la acción que nosotros que estamos promoviendo. Y bueno, tener en esta acción también claridad cuáles son las acciones, la acción principal y cuál es la acción, las subsidiarias, por decirlo, todo lo que depende de estas acciones, de esta acción principal, y cómo vamos a lograr fundamentarlas. Y decíamos, para eso necesitamos todo el bagaje de construcción de los elementos jurídicos para poder sustentarlo y que hemos ido analizando poco a poco a poco. En este análisis del caso, pues a nosotros, en esta teoría del caso, que vamos a ir construyendo, que se construye, pues bueno, fue importante considerar importante retomar cuál es precisamente esta definición de teoría del caso, porque es lo que nosotros vamos a utilizar como línea eh, como hilo conductor en toda nuestra argumentación. Una argumentación que cuando nosotros estamos ante el juez, pues debe ser sólida, pero además, pues utilizar los elementos retóricos que consideremos necesarios para poder persuadir al juzgador. En varios casos, en varios módulos que me ha tocado, no sé si me ha tocado ya con ustedes, decíamos cómo la retórica nos ayuda no solamente a fortalecer esta técnica jurídica en la cual nosotros argumentamos de manera sólida, sino que también esta retórica nos permite llegar al, al corazón, digamos, al hígado del juzgador, a lograr influir en su persona, influir en su pensamiento para, para lograr que se entienda la situación de la persona que estamos defendiendo. Hemos estado señalando la importancia de hablar, bueno, es una persona vulnerable, es una mujer, es una persona de la tercera edad, es una condición de laborales en las cuales la situación que se ha vivido y que se ha aceptado, pues es por la necesidad de un ingreso económico necesario para la sobrevivencia personal y familiar. La importancia de señalar, bueno, pues he tenido que aceptar esta situación porque tengo, el trabajador pues es padre de familia, es cabeza de familia. En fin, siempre como apelar este contexto en el cual la persona trabajadora
pues está trabajando en esas condiciones, pero además dejar en claro que la persona, que el patrón, la parte patronal, pues lo que está haciendo es incumpliendo la ley, que están obligados a cumplir la ley y que estamos en esta situación no por elección, sino porque la parte patronal incumple la ley. Entonces, nosotros debemos acentuar en esta retórica y en esta argumentación, nosotros ir acentuando con la voz y acentuando con la expresión corporal y facial, este, acentuando estos elementos que para nosotros es importante para influir en el ánimo del juzgador. Entonces, bueno, la teoría del caso nos ayuda precisamente a identificar en cada paso para llegar al final de nuestro camino y para nuestra estrategia clara, eh, qué es lo que tenemos que acentuar y cómo lograr fortalecer precisamente eso que estamos acentuando. ¿Qué más es importante retomar cuando nosotros estamos pensando, revisando, preparándonos para la audiencia preliminar? Y bueno, ¿cuáles son las características? Nosotros desde que hicimos la demanda, pues escuchamos muy bien a la parte trabajadora que nos fuera platicando, pues la historia, su historia y por qué pasó lo que pasó y por qué cómo se vulneraron, cuál derecho, cómo se vulneraron y qué derechos fundamentales laborales les fueron vulnerados. Y ahí es donde tenemos que ver cómo deben describirse los hechos, cómo deben estar descritos y escritos, entendibles para que todo sea claro. Este, se supone que todos los que participamos en las audiencias somos peritos en derecho, pero no necesariamente somos peritos en el trabajo que desempeña la persona trabajadora. A veces hay particularidades en lo que hacen y tienen lenguajes específicos para las funciones que realizan, condiciones necesarias, específicas, perfiles del puesto para el desempeño de su función. Todo eso nosotros debemos expresarlo porque eso nos ayuda a ir generando un contexto en el cual vamos forzando a la parte demandada a que responda puntualmente a todo esto. Debe estar con una construcción de la verdad, con un discurso coherente entre los hechos y las pruebas. Los argumentos deben girar también en torno a las pruebas. Nosotros vamos armando la argumentación articulada con la prueba. Vamos adminiculando cada uno de los elementos. Debe basarse en hechos, elementos creíbles y reales, sustentos jurídicos y en todo momento recordando que hay un bloque de legalidad y que ese bloque de legalidad obliga a la parte patronal a cumplir la Ley Federal del Trabajo, y las normas nacionales e internacionales en materia laboral y de derechos humanos para que nosotros vayamos dando cada vez argumentos más sólidos. Nosotros también, cuando vamos retomando estos elementos, pues bueno, si nosotros tenemos claridad en nuestra mente y claridad, en la sesión pasada decíamos, cada quien tiene su estilo, pero ya llevamos construido un proceso, una documento, un listado, los elementos en los cuales nosotros vamos a ir avanzando en cada una de las etapas de la audiencia preliminar, pues eso nos ayuda a poder explayarnos en la expresión de los agravios que tendremos que formular en caso de ser necesario el recurso de reconsideración y para expresarnos al final de cada una de las etapas la postura que nosotros tenemos. Hay que recordar que en general el recurso de reconsideración se promueve de forma oral en la audiencia preliminar, en general. Y lo digo en general porque a veces nosotros ya detectamos antes de la audiencia que hay un elemento que no está correcto y que es necesario ejercer el derecho al debido proceso con un recurso de reconsideración. Y ya lo podemos llevar preparado. Sin embargo, este recurso de reconsideración, también si dentro del procedimiento en cada una de las etapas nosotros sabemos que se está emitiendo una resolución en alguna de estas etapas por parte de la persona juzgadora, podemos promover también el recurso de reconsideración en la etapa
correspondiente en esa etapa. ¿Por qué es importante hacerlo y decirlo en ese momento? Porque recuerden que si estamos hablando de debido proceso, bloque de legalidad y acceso a la justicia, tenemos que hacerlo valer en el momento en que nosotros detectamos la violación que está vulnerando precisamente el debido proceso y el bloque de legalidad. Entonces nosotros lo tenemos que hacer valer en ese momento y si no lo hacemos, difícilmente será atendido en el momento en que nosotros tengamos la necesidad o nos veamos en la condición de promover el recurso de amparo. Entonces nosotros debemos estar listos, listas para poder promover de forma oral en la etapa que sea necesaria el recurso de reconsideración. En cada una de las etapas, lo que nosotros vimos, fuimos construyendo, fuimos eh, percibiendo en la dinámica que tuvimos en la sesión pasada, era la importancia de detectar cada una de las etapas cuando se nos dé el uso de la voz. Nosotros lo que tenemos que formular, sí, no, decíamos sí, no, y por qué en su caso. Y ahí promover, ahí señalar recurso de reconsideración. Es importante porque en esa etapa, pues al final del camino, al final de las 5 etapas, pues lo que va a pasar es que el juzgador, la persona juzgadora, tendrá que resolver el recurso, pues nosotros señalando, ratificando lo manifestado, ejerciendo todo el recurso de reconsideración, los agravios que nosotros pretendamos hacer valer. Si el resultado del recurso es fundado, se puede modificar todavía la resolución que haya dictado y se pueden subsanar las deficiencias, las ilegalidades que nosotros hayamos detectado. Esto no es cosa menor si nosotros consideramos, por ejemplo, que nuestra prueba a base de la acción es desechada y que no está debidamente fundado y motivado el por qué se desecha nuestra prueba a base de la acción. En los casos en que tenemos, por ejemplo, que hablábamos un poco de medidas de protección, medidas cautelares, pues también ahí nosotros es importante considerar cuáles son los elementos y tenerlo bien fundado y motivado para esta defensa de una condición específica de protección por cuestión de vulnerabilidad a las personas parte en el proceso, a la persona trabajadora. Y nosotros también, pues a partir de ahí, pues vamos a ir poco a poco armando este proceso de reconsideración. ¿Qué más es importante eh, eh, tener siempre en cuenta? Y lo reitero y mucho, yo sé que lo estoy reiterando mucho, pero el recurso de reconsideración se debe hacer valer en tiempo y forma. Lo que nosotros no hagamos en tiempo y forma, el derecho que nosotros no ejerzamos en tiempo y forma, es un derecho que nosotros estamos aceptando que sea vulnerado y difícilmente será analizado. Y es ahí donde nosotros volvemos nuevamente a analizar cómo está construida la teoría del caso, cuáles son los elementos probatorios que nosotros estamos aportando. Y ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en las excepciones, defensas, que ya nosotros en la réplica lo señalamos? Y todo lo que nosotros hemos ido construido, por ejemplo, en estas audiencias, aunque durante las contestaciones y demás, nosotros ya nos pudimos haber percatado de simulaciones de relaciones laborales, simulaciones patronales, complicaciones en la acreditación de la relación de trabajo. Habíamos hablado de los casos un poco o casos atípicos, donde la relación de trabajo acreditarla es más compleja y entonces ahí nuestra construcción y de pruebas requiere de mayor detalle en la descripción y requiere de mayor detalle en el tipo de pruebas que ofrecemos. Por ejemplo, cuando nos hablan de una rescisión justificada, pues nos tendrían ellos que es más, pues tendría la parte patronal que acreditar que cumplió no solamente con la notificación de este, del aviso de rescisión, y acreditar que los notificó no solamente es una manifestación oral en la cual nos dicen que yo le notifiqué, se negó a aceptarla, sino que si ellos están diciendo yo lo notifiqué,
deben acompañarlo de pues de razones en las cuales vayan por lo menos con dos testigos y acrediten que realmente, que manifiesten que efectivamente se negó. Y pues con hechos que sean congruentes. Hacer ese intento de notificación, pues debe tener adherido, digamos, anexo o en forma integral, precisamente ese testimonio de que no quiso aceptar la notificación, no aceptó la notificación, se negó, rechazó el aviso de rescisión. Y tampoco perder de vista que tienen 5 días para presentar un paraprocesal en el cual se manifieste: yo intenté notificar, se negó a recibir, y como se negó a recibir, yo vengo a notificar al tribunal. Entonces, todos esos elementos nosotros debemos tenerlo presente. Incluso hay un criterio por ahí también del Poder Judicial en el cual señala que promover el paraprocesal es insuficiente para acreditar que se pretendió notificar. Se tiene que dar seguimiento y se tiene que estar presionando para que se cumpla con ese proceso. Entonces, también nosotros tenemos que, cuando estemos viendo las pruebas, pues ver todos estos elementos de una supuesta rescisión justificada, que hubieron testigos, que se intentó notificar, que se promovió el paraprocesal y que haya constancia de que se buscó que se cumpliera con el objetivo de notificar el paraprocesal a la persona trabajadora. ¿Qué más es importante tener en mente? Muchas empresas suelen hablar y cuando entrevistamos trabajadores, personas trabajadoras, a veces nos hablan de que les iban a levantar un acta administrativa. Y es como una forma de terrorear a las y los trabajadores, porque las actas administrativas no son documentos que se tenga que inventar o que se invente una parte patronal, precisamente porque el acceso a la justicia, el debido proceso y el bloque de legalidad obliga a que si yo te voy a aplicar una sanción, tengo que justificar el por qué te voy a aplicar esa sanción. Y si nosotros tenemos previsto en un reglamento interno de trabajo, de un centro de trabajo, de una empresa, de un patrón, se tiene que cumplir con lo que dice el reglamento interno de trabajo. Entonces, simplemente decir, yo le levanté una acta administrativa y al levantar esa acta administrativa, pues y ella me dijo, le dijo, te dije, le dije y bueno, yo concluí. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué se está fundando y motivando el levantamiento del acta administrativa. Pero además, el levantamiento de un acta administrativa no es también solamente llegar y levantar el acta. Acuérdense que también, aunque son procedimientos chiquitos, vamos a definirlos así, son internos, pues también ahí se debe garantizar el derecho de audiencia, el debido proceso y el derecho a la debida defensa, que implica citatorio y que pueda defenderse la persona trabajadora de lo que se esté acusando. Un citatorio, como ustedes saben, también debe estar fundado, motivado, que lo emite con facultades, que se especifique las condiciones, la conducta, que además si hay documentos soporte, se anexen los documentos soporte. Entonces, el citatorio tiene características particulares que se deben cumplir. Y en el acta administrativa, pues también tiene características que se deben cumplir. Aunque no haya, aunque por ejemplo el reglamento interno de trabajo solamente diga, se le notifica al trabajador que se le va a levantar un acta administrativa y se levantará el acta administrativa, aunque solo dijera eso, el levantar un acta administrativa también se está obligada a cumplir con el debido proceso. Entonces, nosotros también, cuando vemos esos elementos, tenemos que estar claros en la objeción de las pruebas, porque esa va a ser precisamente el documento base de la acción de la parte patronal de decir, mira, yo rescindí justificadamente. Entonces nosotros debemos estar alerta. Y por su parte, cuando nosotros hablamos de procedimientos de este tipo en los contratos colectivos de trabajo, pues bueno, son en general bastante más detallados, pero también exige pues la presencia de la parte sindical, el derecho al trabajador de tener este representante, ya sea su sindicato o alguien de su confianza. Entonces, siempre es importante que nosotros en esta entrevista, en la construcción de nuestro caso, pues tener como todo esto a la vista,
porque cuando nosotros nos enfrentamos en la audiencia preliminar ante el escenario de que nos digan es justificado, no justificado, se desecha el acta administrativa, se desecha el paraprocesal o se admite el paraprocesal, por ejemplo, hasta decir te ofrezco la copia simple de un paraprocesal, y decir con el cotejo es suficiente para acreditar que se cumplió con el procedimiento, pues no es suficiente porque lo único que acredita es que se exhibió, más no que se cumplió con la obligación de intentar notificar al trabajador. Y entonces nosotros en el análisis de ese paraprocesal, pues verificamos ese dato. O que nos digan, hay un acta administrativa que sustenta, pues la rescisión justificada, pues acredítame que se cumplió con los elementos del debido proceso y acceso a la justicia. Entonces, todos estos elementos para nosotros deben ser prioritarios y son necesarios precisamente para que nuestro recurso de reconsideración, en el momento de que nos digan, son hechos controvertidos, rescisión justificada o despido injustificado. ¿Son o no controvertidos? Se firmó la renuncia. ¿Es o no controvertida la firma de la renuncia? A lo mejor la firma de la renuncia no es un hecho controvertido, pero sí el contexto en el que se da la renuncia. Abandonó el trabajo. Bueno, abandonó el trabajo o me despediste y no me dejaste volver a entrar al centro de trabajo. Todos estos elementos de hechos controvertidos, no controvertidos y las pruebas que nosotros tenemos relacionadas con estos hechos, pues son nuestra materia prima de un recurso de reconsideración. Cada vez más nos vemos en contextos de violencia y lo que ha pasado muchas veces es que las personas cuando firman una renuncia, uno es desconocimiento de sus derechos y otro miedo. Entonces, es importante también contextualizar un escenario de violencia contra la persona que firma una renuncia, contra la persona que estuvo acosada, contra la discriminación. Entonces nosotros debemos tener también ese contexto y creo que les había dado el ejemplo eh, respecto a que la parte patronal dice, bueno, así que me han tocado varias, que decían la parte patronal que una mujer no podía soportar el acoso sexual, por tanto tiempo, que eso era imposible. Entonces, como era imposible, no se podía aceptar que existiera un contexto de violencia y de acoso sexual y tener un perpetrador y una víctima. Entonces, lo que se ha ido demostrando, uno es el contexto y la necesidad del empleo, que eso es algo que hemos ido explicando, que por eso a veces se acepta la violencia. Dos, no se habla de la violencia en los ámbitos familiares, por temor a reacciones que pueden ser, pues quizás no las mejores. En un caso particular nos tocó, pues que la trabajadora fue violada por su patrón y cuando llegó pues con nosotros, ese caso nos llegó a la Procuraduría. Yo un tiempo estuve en la Procuraduría. Cuando la trabajadora llegó a la Procuraduría, la trabajadora fue despedida por el patrón, casada. Y resulta que no era casada, tenía novio. El asunto es que ella queda embarazada, pero queda embarazada del patrón, no de su parejo. Entonces el dilema fue que ella no le quiso decir a su parejo que fue violada, no le quiso decir a su padre, a su familia que fue violada, porque este contexto de que seguro que tú te lo buscaste, que seguro la violencia se convierte en algo contra la mujer y también en ese contexto, pues escuchar a compañeros de las trabajadoras, maridos, novios, parejos y demás, pues que le dicen que, pues que van a ir a golpear o a matar al que los agrede, ¿no? Entonces generan unos contextos muy complejos, muy, muy complejos, que nosotros debemos entender y que nosotros debemos reflejar precisamente en nuestra demanda, en nuestra réplica, porque esa va a ser nuestra materia prima en la audiencia preliminar. Y porque desde ahí nosotros al pensar en el desahogo de una prueba, pensemos en el caso de la admisión de la confesional de la persona trabajadora víctima de violencia. Y entonces nosotros cuando estamos en esta etapa de admisión de pruebas o desechamiento de pruebas, si no lo hicimos valer antes, sí hay que recordar y pedir
que no sé, que el desahogo de la prueba de confesional de la persona trabajadora se cuide que no haya una revictimización por una cuestión de violencia, y se tomen las medidas necesarias para ello. Y bueno, creo que también hablamos de los temas de los recursos, periciales psicológicas y todos los elementos. Entonces, nunca cerremos los ojos o pongamos en un plano menor cuando hay un contexto de violencia. La capacidad de resistencia a la violencia tiene eh, un abanico muy amplio. Entonces, bueno, esto también es importante para que nosotros no lo perdamos de vista. Y les decía, ahí están los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Hay muchos, últimamente están habiendo cada vez más criterios al respecto. Y también hay protocolos para atención de niños y niñas, de adultos mayores, un montón de contextos para personas vulnerables, migrantes. Entonces, bueno, no perderlos de vista. ¿Qué es lo que también nos hemos encontrado en esta descalificación de la denuncia de la violencia, del contexto de violencia de la persona trabajadora? Eh, y que también es muy importante cuando ustedes lean las excepciones y defensas de la parte demandada. Nos hemos encontrado una estrategia, digamos, una táctica de utilizar falacias de descalificación de la persona trabajadora. Descalificarla, digamos, la falacia ad personam que le llamamos, en la cual dicen solo quiere obtener beneficios, es una persona que no cumple con su trabajo, se conduce con dolo y está buscando afectar el ánimo del juzgador cuando se victimiza como si sufriera por violencia, cuando eso es falso, nosotros siempre hemos sido lindos. Entonces, hay una descalificación de la persona trabajadora para lograr justificar incurrir en las ilegalidades. Entonces, cuando ustedes lean esas excepciones y defensas, tienen que leerla con una mirada muy abierta, no verlas como no ver solamente la fórmula mágica que siempre utilizamos, excepción, este, no sé, de obscuridad, de excepción inominada. eh, Siempre hay que verlo con esta posibilidad o con este contexto de que las excepciones suelen utilizarse precisamente o se utilizan precisamente para descalificar las acciones que se están eh, reclamando, pero sobre todo al irse a los hechos, el descalificar los hechos, el descalificar a la persona trabajadora de esa manera, de manera personal, pues es una forma de buscar que lo que nosotros estamos diciendo, pues que somos mentirosos y eso también influye en el ánimo. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas, falacias que se utilizan. Y bueno, también solemos encontrarnos con amenazas implícitas. Unas amenazas donde, por ejemplo, dicen, es que la persona trabajadora dejó de presentarse porque sustrajo equipo, sustrajo dinero, sustrajo, y esta parte se reserva el derecho para presentar las denuncias penales correspondientes, por ejemplo, y que ella es una táctica para generar miedo y que eso influya para que la persona trabajadora sea la que diga, pues yo ya no sigo en esta ruta porque reclamar mis derechos me está llevando al riesgo de una denuncia penal. Entonces recordemos que también hay criterios al respecto, en los cuales se dice que si hay una conducta en materia este, de sanción del ámbito penal, pues tendrá que denunciarse en el momento. No es válido hacerlo cuando ya está el procedimiento, porque es evidente que es una táctica de miedo. Entonces, hay criterios al respecto y es importante que ustedes los vayan este, identificando cuando van leyendo las excepciones. Y bueno, siempre es importante tener, insisto, en la mente que las excepciones muchas veces son disfraces de las falacias. Entonces, cuando veamos algo nos brinque, detengámonos para ver que precisamente esa falacia es con la que están jugando y que no es una excepción, sino falacias para poder jugar con el ánimo del juzgador y con el ánimo del propio de la persona trabajadora. ¿Qué más es importante detectar? Bueno.
Eh, Nosotros cuando estamos en este proceso, también es importante encontrar o señalar cuando hay falsedades en declaración. En este juego de falacias, de las excepciones y defensas, eh, suele la parte patronal jugar precisamente con verdades a medias, vamos a decirle, pero si hablamos de verdades a medias, hay mentiras a medias. Hay mentiras. Entonces, estas mentiras también tenemos que resaltarlas, recalcarlas para que nosotros, pues también manifestemos el dolo y la mala fe con lo que se conduce y que nadie se puede beneficiar de su propio dolo. Entonces, bueno, ¿qué más es importante que nosotros este, tengamos en la mente cuando estamos en esta audiencia preliminar? Listos para entrar a la audiencia, más bien, listos, listas para entrar a la audiencia, ya velamos armas y que estamos adentro. Bueno, no perdamos de vista eh, que el artículo 873K, al ponernos en cada etapa, nosotros tenemos identificados los elementos de cada etapa, pero también al tener identificado esto, tener identificado algo. El artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo prevé las obligaciones patronales en materia probatoria. ¿Qué es lo que ellos deben acreditar fehacientemente? Es la única carga que ellos tienen y que a nosotros no nos corresponde. Y entre ellos está fecha de ingreso, salario, jornada. Ellos tienen la obligación. Eso implica que tienen obligación, por ejemplo, de si dicen tenía tal salario, pues exhibir los recibos correspondientes, en los cuales hoy en día, precisamente por cómo se ha ido reformando de manera integral, de manera integral legalmente los temas fiscales, por ejemplo, los recibos salariales, pues ya ahora salen ya con el código QR para confirmar que son de veras, por ejemplo. Entonces, pues esa carga probatoria la tienen ellos. Y a veces cuando nosotros hablamos de que tenemos tal salario y tales prestaciones, ¿qué brinca? Pues que a veces simplemente nos dicen que hay tenemos prestaciones por encima de la ley. Y ahí entonces, ¿cómo acreditamos lo que está por encima de la ley? Y a veces lo que responde la parte demandada suele ser que como son prestaciones extralegales, nos corresponde acreditarlo. Y bueno, ahí también ya hay criterios al respecto. Antes caminaba por esa ruta de que acredita prestaciones extralegales. Ahora el simple hecho de que haya un recibo en el cual consten esas prestaciones, pues ya obliga a reconocer que son prestaciones que se tienen, que son derechos irrenunciables, que ya son derechos adquiridos y que bueno, si a la vez tenemos acceso a los contratos colectivos, si hay un contrato colectivo que lo prevé, pues va a ser una prueba esencial también tener el contrato colectivo de trabajo. Ojo, recuerden que hoy en día son accesibles en las páginas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tanto los reglamentos internos de trabajo como los contratos colectivos de trabajo. Y que eso a nosotros nos permite ofrecer como a prueba ya el contrato colectivo de trabajo con la liga que nos dirige a ese contrato. Entonces, nosotros ya tenemos elementos probatorios que nos van facilitando sin perder de vista cuáles son las obligaciones patronales y cuáles son las obligaciones probatorias que tienen. Así que al momento de desecharse pruebas y demás, pues no perdamos de vista ese artículo. ¿Qué más es importante? Acuérdense también que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 873A, cuarto párrafo, nos precisa, nos señala el 873A en general, que la demandada debe contestar los hechos de manera particularizada, todos los hechos, y cuando contestan de manera vaga o no lo responde, pues se tendrán por contestados en sentido afirmativo. Entonces nosotros cuando hacemos la réplica, es importante que tengamos claridad y marquemos qué hechos no se contestaron de manera circunstancializada, es decir, no se contestaron en tiempo, el cómo, cuándo, dónde y por qué de lo que se está manifestando.
hablar de manera genérica y decir el hecho 5, 6, 7 y 8 se niegan por tal cosa o se admiten por tal cosa. Se admiten por no, pues porque sí es cierto que ingresó, sí es cierto que esto, sí es cierto que el otro. Artículo, el hecho 10, 12 y 13, se niegan porque sí se cumplió con el contrato colectivo de trabajo, sí se cumplió con el procedimiento del acta administrativo. Entonces nosotros desde la réplica marcamos estos hechos que no se respondieron de manera circunstancializada, porque acuérdense que los hechos que no se responden, que así claros, concretos, de manera circunstancializada, pues son afirmativos y no pueden ser hechos controvertidos. Entonces, cuando nosotros nos dicen son hechos no controvertidos, pues deberán estar contenidos también estos hechos que nosotros ya identificamos que no se contestaron de manera particularizada. Y eso, pues, insisto, lo debemos tener también, valer en la réplica, pero en la etapa que nos toca de la audiencia preliminar, cuando se hace ese apunte, pues nosotros también, cuando nos dice manifiesta la parte actora algo respecto a los hechos no controvertidos, pues si estamos de acuerdo hemos dicho, pues sí, pero si no, desde la réplica se hizo valer tal circunstancia y tales hechos son hechos no controvertidos. Entonces, ¿qué más nos es importante hacer? Bueno, también nos hemos encontrado casos que, bueno, las juntas de conciliación pues siguen funcionando y siguen operando pues con mucha lentitud y con muchas deficiencias, pero a veces ya tenemos un juicio previo en la junta de conciliación y cuando nos vamos al tribunal es un juicio que se deriva de una simulación de una reinstalación, de un ofrecimiento de reinstalación. En esos casos, sí es importante también hacerlo valer desde la demanda, que sea parte de los hechos. Y en la réplica, reiterarlo. Y en la audiencia preliminar, nosotros estos elementos también los tenemos que hacer valer, precisamente para explicar, por ejemplo, el tema salarial. Si es un procedimiento viejo, o que ya tiene varios años, cuando nosotros llegamos al tribunal, de 2 a 3 años, hay una diferencia salarial. Por lo menos lo del aumento del salario mínimo. Hay una diferencia que nosotros tenemos que señalar cuando manifestamos el salario integrado que estaba percibiendo la persona trabajadora al momento del primer despido y que al momento, pues señalamos ese como al momento del primer despido, pero que deberá considerarse que ese salario se ha modificado a partir de esa fecha y que se requiera, por ejemplo, a la parte demandada para que exhiba los tabuladores que tiene para actualizar el salario y eso nos permite a nosotros, los obliga a ellos a acreditar el salario y eso a nosotros nos permite proteger a la parte trabajadora. Acuérdense que decimos cuáles son las cargas probatorias obligatorias de la parte patronal y, por ejemplo, ese elemento. Y nosotros también, pues eso nos ayuda a que cuando nosotros estemos, eh, cuando nos contesten la demanda, pues si nos señalan que se reinstala, no se reinstala, si es falso o no falso, en la réplica volver a hacer valer esto de la calificación de un ofrecimiento de trabajo, que es una figura que se convirtió en algo muy interesante, pues en esta etapa final ya de las juntas de conciliación, la calificación de la relación de trabajo y el pronunciamiento respecto a la reinstalación. Eso es importante y que nosotros lo hagamos valer. Insisto, para nuestra etapa, el desahogo de esta audiencia preliminar, nosotros debemos tener esta, estos elementos necesarios para poder actuar y defender de mejor forma. Y reitero, eh, en algún momento también lo mencionamos, cuando nosotros tenemos todo este rompecabezas bien armado, este entramado bien fortalecido, pues uno es que tenemos un juicio con mayores posibilidades para poder ganarse y lo segundo es que también eso pone sobre la mesa mayor presión a la parte demandada para llegar a un convenio. Y bueno, a veces entendemos que cuando la parte trabajadora pues también tiene necesidad
pues a veces de llegar a un arreglo económico o de una reinstalación, precisamente por esta realidad que estamos hablando de la situación del empleo. ¿Qué más es importante que ustedes tengan en la mente en el momento que ustedes están en esa audiencia preliminar y ante una posibilidad de promover un recurso de reconsideración? Perdón, la ola me distrajo. Mm. Eh, bueno, ¿cuáles son estos supuestos en los cuales podemos promover el recurso de reconsideración? La Ley Federal del Trabajo prevé varios casos, prevé varios momentos y ¿cuál es el primero? Bueno, yo me fui ahí más o menos tratando de armarlo. El artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo prevé cuando se prevé la posibilidad de promover el recurso de reconsideración cuando queremos impugnar una providencia cautelar. Una providencia cautelar que puede ser promovida en diferentes momentos. ¿Qué es lo que por qué podemos promover una providencia cautelar? Primero, también recordemos que las providencias cautelares son una nueva figura de esta ley. Previa en la ley previa, antes de la reforma, esta figura no existía. Y también cuando se hicieron los debates para la iniciativa de Ley Federal del Trabajo, que se convirtió en la ley con bastantes modificaciones en el año 19, pues bueno, se hablaba de las condiciones de riesgo que muchas veces hay, particularmente en el ámbito sindical, y que en el ámbito individual pues estaba con un contexto muy de perspectiva de género, pues pensando cómo proteger a las mujeres, sobre todo en estos contextos de violencia por acoso, hostigamiento y los temas de despidos por embarazo. Y entonces, bueno, se fue pensando en utilizar estas providencias cautelares en el diseño de las mismas y que bueno, que ahora con esta ley del 19, pues esta posibilidad de promoverlas se convirtieron en una herramienta de protección muy importante, una herramienta en la cual no debemos perder de vista, sobre todo cuando estamos en contextos de discriminación, violencia y despido por embarazo. Por ejemplo, en el ámbito sindical, pues estas providencias se han promovido, por ejemplo, en los casos de huelga y cuando hay un riesgo inminente de que lleguen grupos de golpeadores a intentar desalojar la huelga, o cuando la parte patronal está buscando cómo llevar esquiroles, cómo llevar gente externa para que no se estalle la huelga, para comités ejecutivos cuando saben que están en riesgo porque la parte patronal no quiere sindicatos, en fin, en el ámbito sindical, pues se está convirtiendo en una herramienta de protección muy importante para el ejercicio de la libertad sindical, pero también viéndolo desde ese contexto colectivo, viéndolo este traslado del ejercicio de la libertad sindical a trasladarlo hacia el ámbito ya individual, por ejemplo, de las personas trabajadoras que son despedidas por precisamente por ejercer la libertad sindical y que bueno, que ven vulnerado no solamente su derecho fundamental a la estabilidad en el empleo, sino que también ven vulnerados pues los derechos inherentes a la relación de trabajo. Y pues bueno, tiene que ver con temas desde salud, salud integral, tiene que ver con temas de seguridad, pública, digamos, de seguridad a la vida, familiar y personal. Entonces, bueno, en estos casos en particular, pues, por ejemplo, desde la demanda ya se habla del ejercicio de la libertad sindical, pues es el origen del despido. Y que el origen de este despido, al ser por la libertad sindical y la vulneración que se genera, se pueden pedir desde ese momento las providencias cautelares para la protección, pues contra la violencia de esta persona trabajadora, temas de salud este, y elementos de este tipo. Eh, Insisto, se han convertido cosas muy interesantes, nos estamos encontrando cosas muy interesantes con estas providencias. En el caso que trabajamos
o en la dinámica que tuvimos en la sesión pasada, pues hablábamos del despido por embarazo. Pues recordemos que no es necesario agotar la etapa de conciliación, no es obligatoria para los casos de despidos por embarazo, discriminación y violencia de género, que esas podemos brincarnos esa etapa para que el proceso laboral, jurisdiccional sea como más, sea inmediato. Este, También ahí, cuando estamos promoviendo la demanda, pues lo ideal es promover en lo inmediato la providencia, las providencias cautelares, estas protecciones, precisamente porque en el despido por embarazo, pues lo primero es proteger a la mujer, a su producto, de su salud integral, que te perciban todas las condiciones cuando tienen seguro social o tienen ISSSTE, y si no tienen, que es parte de mucho del problema que hablábamos del trabajo formal, informal, pues bueno, forzar a la parte patronal de que inscriba en ese momento, porque acuérdense que no inscribir es una violación de obligaciones patronales. Ya puedo decir, inscríbela y garantízale que esa sea la providencia cautelar, por ejemplo. En los temas de discriminación, pues estar, por ser de la comunidad LGBTTI y más, o IQ y más, algo así, perdón, y el- la confusión. Y bueno, en todos estos elementos de protección, los contextos de violencia, decíamos, pues es importante hacerlas valer desde el momento que nosotros promovemos la demanda. Pero también nos encontramos en casos en que el contexto de riesgo a la integridad, pues se da con posterioridad a la presentación de la demanda. Entonces, esta figura hay que tenerla siempre presente y no olvidarla que en estos contextos que estamos hablando. Así que bueno, siempre hay que considerar que la providencia cautelar, pues hay que fundamentarla, y sobre todo motivarla, explicarla por qué se considera que está en riesgo, cómo se afecta, cuál es el riesgo inminente que vemos de frente, no pensar, pero pensar cuál es el tema que tenemos enfrente, que pone en riesgo precisamente la integridad física y mental, la salud de las personas que estamos pidiendo que se vean, beneficiadas con esta protección. Y bueno, este, pensando precisamente en cuando se promueve esta providencia cautelar, pues bueno, se presenta. Y en el momento en que se notifica a la contraparte que se promovió, que se admitió esta providencia, pues tiene 3 días para impugnarlo. Se tiene que hacer mediante un agravio, es un recurso de reconsideración, el medio para impugnarlo en el cual se expresan los agravios y se explica el motivo, por la cual se considera improcedente la aplicación de esta medida de protección. Así que nosotros debemos tener a la vista dos elementos en este momento. Están claves en este supuesto del artículo 857. Considerar y no perder de vista las providencias cautelares, las implicaciones y el valor que tiene para la protección de las personas trabajadoras que se están en condiciones de vulnerabilidad, personal, familiar, eh, el valor que tiene esta protección que puede ser, pues en muchos casos de vida o muerte cuando nos encontramos en condiciones extremas. Entonces, primer elemento, acentuar y tener en la mente las providencias cautelares. Y segundo, que es la impugnación a través del recurso de reconsideración. Entonces, tenemos dos escenarios importantes en este artículo 857 y que es importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿Cuál es el otro escenario? Este, perdón, voy, café, salud. Eh, ¿Qué otro supuesto está? El artículo 871 habla de la posibilidad de ejercer el debido proceso a través y bloque de legalidad, acceso a la justicia, con un recurso de reconsideración contra los actos u omisiones de la persona titular de la Secretaría Instructora. Eh,
Estos se hacen ya en la audiencia preliminar. Cuando nosotros detectamos, por ejemplo, que no se resolvió un incidente, que emitió algún tipo de notificación, este, no sé, no se me ocurre. ¿Qué más puede ser? No se me ocurre momentáneamente qué omisión pudo haber ahorita tenido un secretario instructor. El asunto es que nosotros, como estos, ya nosotros tenemos conocimiento de esta omisión previo a la audiencia preliminar, nosotros ya podemos llevar preparado nuestro recurso. Ya debemos, lo ideal es ya de verlo, es llevarlo ya armadito para que nos facilite, pues formularlo ante la persona juzgadora. Recuerden que es oral, no es llevar un escrito y ratificarlo, es formularlo oralmente. Así que se vale otra vez que lleven un acordeón, un documentito en el cual ustedes digan, este, pues vayan estructurando sus agravios, su agravio, sus pruebas y todo. Y bueno, también hay que tener como en la mente que a veces depende del estilo, del criterio de la persona juzgadora, cómo manejar estos recursos de reconsideración. Y en muchas ocasiones, pues también nos hemos topado con juzgadores que dicen que uno lo lleva por escrito, le lleva el traslado a la parte, con la contraparte, el documento, el otro documento, y se da oportunidad ahí de que se revise de manera escrita. Hay unos que lo permiten, hay otros que dicen no, es oral y aquí le formulas. Entonces, de todas formas, hay que llevarlo, dependiendo ustedes, a lo mejor conocen el estilo de cada juzgadora, persona juzgadora, y entonces saber si lo llevan por escrito preparado el formal, ya escrito formal, o lo llevan, o llevan los dos, el formal y el escrito, su acordeoncito para formularlo de manera, oralmente ante la persona juzgadora. Eh, en estos escenarios, recuerden, en muchos, ¿qué es lo que se sugiere, en estos casos? En general, aunque se tiene que decir que la omisión o el acto fue del secretario instructor, es importante no personalizarlo, fue una omisión o un error ahí, pero hablarlo de manera más generalizada, porque eso permite no generarnos conflicto con la autoridad misma. Acuérdense que decirle a una persona que esté equivocada y resuelva sobre el punto, pues no está tan fácil. Así que es importante no personalizarlo, que sea muy técnico, muy, pues sí, muy técnico para no caer en la trampa, este, de conflictos directos, ¿no? Entonces, bueno, decimos que esto se hace en el momento procesal oportuno y que si se hace, que si se declara procedente, pues se deberá subsanar la violación que se está señalando en el agravio y también, si nos declaran improcedente, pues también tener la posibilidad o manifestar, pues que no se está de acuerdo, que mm, que la resolución no está dictada conforme a derecho y que se reservas el derecho para hacerla valer en el momento procesal oportuno. Entonces, acuérdense que siempre hay que dejar constancia de lo que se está haciendo y de las inconformidades que se tienen en esta audiencia o en general en el procedimiento. Así que, ¿qué otros supuestos tenemos? Eh, Decíamos que, que las providencias cautelares se pueden presentar o se pueden de que solicitar en cualquier, lo ideal es al principio si ya tenemos identificada esta condición de riesgo, pero si la condición de riesgo se da en cualquier otro momento, digamos después de la audiencia preliminar, pues se puede solicitar con posterioridad a la audiencia preliminar y en este caso se tiene el derecho a promover el recurso de reconsideración, después de que en cuanto se decrete la providencia, se notifique a la parte afectada con la providencia para poder agotar otra vez el proceso de yo formulo mi agravio, se le notifica a mi contraparte, se le permite manifestar y se le emite
una resolución por parte del tribunal. Entonces, ahí sigue siendo el escenario importante de las providencias cautelares y medir el momento más importante para promoverlas, y sobre todo darle seguimiento a nuestras actas y seguir en todo momento las resoluciones, porque bueno, acuérdense que pueden ser muy dinámicas o pueden ser muy lentas. Hace un rato comentábamos que desafortunadamente cada vez son más lentos los tribunales laborales individuales, pero en fin, este, ¿cuál es el otro supuesto? El artículo 873C habla otra vez sobre los actos o omisiones del secretario instructor, que es el supuesto similar al que habíamos platicado en el punto 2, creo, si no me falla la memoria. Y qué bueno que es importante que nosotros no perdamos de vista todos los elementos que señalamos en ese punto. Y el quinto supuesto, pues bueno, que es el que nos está llevando precisamente a este módulo, es en la audiencia preliminar. Recordemos que el 873K es el que nos habla del objeto de la audiencia preliminar y que ahí podemos estar presentando, formulando las resoluciones pronunciadas en el procedimiento por el juez en cada una de las etapas. Nosotros ahí podemos hacerlo. Ejercer el derecho a la debida defensa, ejercicio, acceso a la justicia y el cumplimiento del bloque de legalidad, pues es una obligación que tenemos como defensores de personas trabajadoras. Y en este ejercer este derecho fundamental, pues nosotros estamos preparando y teniendo una visión de litigio estratégico de largo plazo, precisamente porque nosotros a partir de ahí estamos impugnando algo que consideramos ilegal y que si no lo hacemos en ese momento, corremos el riesgo de que en materia de amparo ya no se considere lo que nosotros estamos manifestando. Y nosotros también, en este contexto amplio de revisión y del valor que tiene la audiencia preliminar, nosotros debemos también tener claro en el peso específico de esta audiencia. En cada una de sus 5 etapas tiene un peso específico precisamente porque en cada una de ellas nosotros podemos impugnar la resolución que se emita o porque a partir también de cada una de estas resoluciones nosotros también medimos, evaluamos, valoramos si la estrategia y la táctica que nosotros que construimos, está caminando precisamente por donde nosotros fuimos construyendo, pero sobre todo nos permite ir evaluando cómo va el juicio. Un juicio que nosotros fuimos construyendo y ir pensando en la posibilidad también, eso es algo que debemos tener como en la mente, no solamente la factibilidad de ganar ese juicio, las condiciones en las cuales se puede ganar ese juicio, sino también que la factibilidad de poder llegar a un convenio cuando la parte patronal siente que está muy fuerte nuestro caso y que ellos están pues débiles, están frágiles frente a lo que se está ofreciendo como prueba y frente a unas excepciones que se disfrazan de falacias y frente a unos hechos que no se están siendo consistentes en su contestación, que no están siendo particularizados, circunstancializados, y que en ese contexto, ¿qué es lo que se está teniendo como lo que obliga a la ley respecto a las cargas probatorias y lo que obliga a la ley respecto a cómo se deben contestar los hechos? Perdón, en este tema de cargas probatorias. Recuerden que en esta audiencia, cuando se determinan los hechos no controvertidos, en general se desechan pruebas relacionadas con los hechos no controvertidos. Pero cuando se fija la litis y se dice, el tema es, ¿fuiste despedido injustificadamente o se te rescindió justificadamente? ¿O abandonaste tu trabajo?
Al momento en que nosotros estamos en ese contexto de la litis y que sabemos eh, cuál es el elemento que se va a probar, también se debe fijar las cargas probatorias. Y nosotros debemos tener claras cuáles son esas cargas. Recordemos cuál es la carga específica del patrón. Ya habíamos señalado el artículo de la ley, el 784 respecto a las cargas probatorias patronales, pero también cuando se niega la relación de trabajo, cuando se habla de la rescisión justificada, pues ellos tienen la carga probatoria, considerando no solamente de acreditar la supuesta conducta en materia de la rescisión, sino que también se tiene que acreditar que se notificó a la persona trabajadora o se intentó notificar a la persona trabajadora en el centro de trabajo. Entonces, cuando estamos en ese contexto y se están admitiendo las pruebas, no solo es ver qué pruebas sí o qué pruebas no, sino tener claridad también en cuál es la carga probatoria que tenemos cada una de las partes, porque a partir de ahí también nosotros le damos el peso específico que le corresponde a cada prueba y reevaluamos el momento del desahogo. Ojo, eh, se ha arrastrado, tenemos tiempo un mal hábito, y hemos estado comentando que entrar en la nueva dinámica o en la dinámica de la Ley Federal del Trabajo del 19 nos obliga a repensarnos en cómo hacemos o trabajamos el litigio, cómo nos volvemos en abogados, en abogadas que estamos trabajando en un nuevo contexto y en un nuevo escenario de defensa de las personas trabajadoras. Y, eh, y todavía venimos arrastrando algunos vicios y algunos de ellos es utilizar fórmulas que no nos dicen nada y que las utilizamos casi de machote, cuando estamos trabajando. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas fórmulas? Una de ellas es cuando ofrecemos la instrumental pública de actuaciones y solamente se dice en todo lo que beneficia a la parte actora y así, la formulita, ¿no? Instrumental pública de actuaciones consistente en todos los documentos que integran el expediente laboral en el que se está actuando y que beneficia a la parte actora. Eso no nos dice nada, porque lo que nosotros debemos hacer es precisar qué es lo que queremos acreditar. Y por ejemplo, si en la carga probatoria el elemento clave o la base de la acción está siendo la rescisión o la firma de la renuncia o el contexto que rodeó la firma de la renuncia, nosotros tenemos que adminicular esta prueba en la instrumental. Articular, adminiculando, por ejemplo, la pericial o la conducta o la prueba que ofrecimos para acreditar la vulnerabilidad, la condición de violencia, frente al documento que acredita que la renuncia, pues no es una renuncia libre, que hay vicios del consentimiento, o que el paraprocesal, la supuesta rescisión, pues no está, se ofrece eh, el paraprocesal y se dice, pues sí, se acredita, está aquí en el expediente y se acredita que se presentó, porque tiene un sello que dice que se presentó, pero eso no acredita el intento de la notificación y tampoco acredita la conducta que se atribuye a la persona trabajadora. Entonces, desahoguemos o desarrollemos qué queremos acreditar con ese instrumental. Y también tenemos por fórmula presuncional legal y humana que acredite este, en todo lo que beneficia a la parte actora. Digamos, es como la formulita que se utiliza. Ahí también es importante ya tener una mejor técnica jurídica y separar las pruebas. Si voy a ofrecer la presuncional legal que se deriva de las inferencias lógicos jurídicas en todo lo que beneficia a la parte actora y que se desprendan del artículo 48 en el cual tal, el artículo tal del contrato colectivo que dice que el procedimiento debe ser tal forma, en el artículo tal que le dice que debo tener tal salario, en el artículo debemos ir centrando esos artículos que nos dicen, esos criterios jurídicos que dicen por qué
esa presunción legal está presente en nuestro caso. Y en el caso de la presuncional humana, en el cual lo que se dice es otra vez, en todo lo que desprende la parte actora, ahí es lo que debemos decir de las inferencias que se desprenden de un hecho conocido para conocer un hecho desconocido. Y ahí nosotros construimos nuevamente, derivado de tal circunstancia, se presume que tal circunstancia es cierta, se presume que tal condición pues efectiva o es real. Entonces, desarrollemos un poco más esto, porque eso nos ayuda incluso en el momento de la audiencia preliminar, en la admisión de las pruebas o en el desechamiento de las pruebas, nosotros tenemos mucho más elementos argumentativos y legales para defender las pruebas que nos pudieran desechar, incluso en los hechos no controvertidos. Quizá un hecho no controvertido, pues aparentemente no tiene valor, pero si nosotros desde las presuncionales ya les damos ese valor, pues nos permite a nosotros fortalecer ese argumento necesario para poder hacer la defensa o construir ese recurso de reconsideración que nosotros vamos a formular de manera oral en la audiencia. Así que bueno, todos estos elementos nos llevan a poder formular y a poder integrar este recurso de reconsideración, todo lo que creemos o podemos considerar en la etapa procesal oportuna, lo que decimos en tiempo y forma abogado, para ejercer los derechos fundamentales a la debida defensa, acceso a la justicia y exigir el cumplimiento del bloque de legalidad. Los supuestos que tenemos, los elementos argumentativos y de dónde podemos ir construyendo, jalando las migajas para que este recurso pueda ser lo mejor fundado y motivado y sobre todo que sea procedente. Ahora, con este contexto, ahora, ¿cuál es la estructura del recurso de reconsideración? Nosotros ya dijimos cuáles son los elementos que podemos sí que podemos utilizar para promover el recurso. ¿En qué tiempo, en qué momento podemos formular este recurso y cuáles pueden ser las consecuencias? Pues ahora pues es importante pasar a cuál debe ser la estructura de este recurso de reconsideración. Hemos estado comentando que ya sea que llevemos el acordeón o nuestro escritito hecho, dependiendo de la dinámica de cada persona juzgadora y dependiendo de nuestra propia dinámica como litigantes, en cómo nos organizamos y en cómo desarrollamos nuestro trabajo en las condiciones en que nos sentimos más seguros, más seguras o más firmes para desarrollar esa argumentación oral para presentar el recurso de reconsideración. Y bueno, recordar que el recurso de reconsideración tiene agravios. Y lo ideal es primero señalar que se formula, que en ese momento se, se formula recurso de reconsideración y con fundamento en qué artículos, dijimos los 5 supuestos, con fundamento en tal artículo de los 5 supuestos, me permito manifestar el primer agravio, por ejemplo, el primer agravio o el agravio único, que nos causa grave perjuicio a los derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, acceso a la justicia. Nosotros ya, esa parte fue lo que estuvimos construyendo de cuáles son el fundamento jurídico que justifica, pues formular este recurso de reconsideración. Primero decir qué es lo que fundamenta nuestro agravio. Y después señalar las consideraciones de hecho que sustentan este agravio. Y decíamos, por ejemplo, hechos no controvertidos. Y hemos ido desglosando. En los hechos no controvertidos no deben considerarse hechos controvertidos. El hecho fulano, 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 porque acorde al artículo 873A, cuarto párrafo, al no haber sido contestados de manera circunstancializada, pues deberán considerarse como no controvertidos. Este es, por ejemplo, un caso. En pruebas decíamos cuáles son las cargas probatorias
las cargas obligatorias y las cargas que se derivan al fijarse la litis. Entonces nosotros vamos a ir construyendo primero con estas consideraciones de hecho, señalando qué es exactamente el acto que nos está generando el agravio. Y una vez que describimos este hecho concreto, pues lo formulamos, lo describimos, pues en ese momento pasamos a los derechos, a las consideraciones de derecho. Y ahí, aunque ya habíamos dicho al principio, con fundamento en el artículo tal de cualquiera de los 5 supuestos, se formula recurso de reconsideración. Aquí es donde vamos a precisar. Por ejemplo, decíamos, ¿qué elementos, por ejemplo, en mm, la perspectiva de género, cuando hablábamos de que acorde al protocolo, acorde a los criterios, las personas juzgadoras tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género y en el presente hecho no se está, en el presente caso no se está considerando tal circunstancia, toda vez que de los hechos controvertidos, de las pruebas no admitidas, pues se está desechando o no se está considerando que esta prueba debe ser bajo tal perspectiva o debe ser desahogada bajo tal contexto, o que cuando nosotros formulamos la presunción legal señalamos, precisamos que tal elemento, tal artículo con tal elemento, pues nos está acreditando tal circunstancia y al estarla desechando se está dejando en la indefensión. Entonces nosotros vamos articulando ahora esos fundamentos legales en los cuales, pues nosotros hemos dicho la importancia de ir preparados, armados, ya con lo que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, en las normas la norma constitucional y en las normas específicas nacionales en la materia. Acuérdense que tenemos, insisto otra vez, en tema de género y en tema de violencia, pues tenemos un montón de criterios y leyes de contra la violencia en el ámbito laboral, el convenio 190 con su recomendación respectiva, la NOM 035, tenemos el protocolo, tenemos un montón de criterios al respecto. Hablándose de infancias, pensando un poco, platicando en la dinámica de la sesión anterior que estábamos hablando de Veracruz, de Chiapas, pues me es inevitable pensar en infancias y en adolescencia y en adolescentes, personas adolescentes, porque son territorios o son lugares donde los grupos indígenas pues suelen salir muy pequeños a trabajar y pues que están expuestos a un montón de abusos y vulnerabilidades. Incluso muchas veces cuando estamos hablando de estos grupos vulnerables de infancias y de adolescencias, pues también recordar que en muchos de estos casos pues se casan muy pequeños. 14, 15 años ya se están matrimoniando y ya andan hasta con los bebés en brazos. Entonces, no caigamos en la trampa de pensar que porque ya están casados, porque ya tienen menores, ya no tienen esa condición de vulnerabilidad que implica la edad que tienen. Tienen perspectivas esenciales y que bueno, que es importante que también, pues ahí jalar este el principio sobre tema de infancia de la cielo, se me acaba de olvidar ese principio sobre la infancia, de el interés superior de la infancia. Me acaban de soplar aquí el principio que olvidé repentinamente. Entonces, sí es importante que ustedes lo tengan en mente cuando hablamos de personas adultas mayores, este, que aquí es inevitable ver cómo cada vez más encontramos a personas adultas mayores. Antes les decíamos cerillitos, ahora se les llama empacadores, de viene, de franeleros, no franeleros, ellos no están, ellos están en informalidad. Pero, por ejemplo, en los estacionamientos de centros comerciales hay muchas personas adultas mayores. En las empresas de limpieza hay muchas personas adultas mayores y que también debemos ver sus condiciones de vulnerabilidad y que también hay criterios específicos, personas con discapacidad que también los encontramos mucho en las áreas de limpieza, en los sectores de limpieza, pues también ver las personas con algún tipo de discapacidad, cómo
hay criterios también de protección. Las Naciones Unidas tienen un montón de convenios sobre infancia, sobre adolescencia, sobre mujeres, perspectivas de género, sobre personas con discapacidad. Entonces, siempre ustedes, insisto, desde que ustedes hicieron la teoría del caso, desde ese momento ustedes ya se allegaron de todo esto y de alguna manera, cuando están en su audiencia preliminar y en ese momento tienen que soltar este agravio, ustedes ya llevan encima todo este bagaje, ya van preparados y listo, ya sea que se acomoden con el acordeoncito, lleven el escrito preparado. El asunto es que ustedes en el agravio, al hacer las consideraciones de hecho y las consideraciones de derecho, ya lleven todo este bagaje para poder hacer este trabajo y cumplir con el gran objetivo y sobre todo, pues el gran valor de su trabajo, que es defender a personas trabajadoras, a los más vulnerables de este país, pues ustedes precisamente es en el espacio que ustedes están. Y bueno, una vez hecho esta parte, las consideraciones de hecho, las consideraciones de derecho, pues hay que ofrecer pruebas. Y nuevamente, ahí, en las pruebas, como las pruebas, eh, las esenciales, digamos, o las de cajón aquí, pues son las instrumentales, las presuncionales, y pues ahí la recomendación sigue siendo no lo hagan de manera genérica, no lo hagan de manera general. Es importante adminicular la prueba, cada una de las pruebas, con las consideraciones de hecho, con las consideraciones de derecho, para que sean efectivas y cumplan el objetivo que nosotros estamos buscando. Pueden agregar otro tipo de pruebas y esas pruebas pues sustentan el agravio que nosotros, acreditan el agravio que nosotros estamos promoviendo. Y bueno, una vez ofrecidas las pruebas, siempre conviene hacer un pequeño alegato de cierre. Y ya, este alegato pues es algo muy pequeño en lo cual, por lo anteriormente expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este, y con las pruebas que se ofrecen, pues se acredita la procedencia de la recurso de reconsideración y particularmente considerando el principio de realidad, el principio pro persona, el indubio properario, todos estos elementos que nos sustenten. Los principios generales del derecho, todo esto que tenemos ahí de construcción del derecho social del trabajo, pues ponerlos ya en nuestro alegato de cierre para que dejemos como bien cerremos nuestro ciclo. Entonces, en esta estructura, pues nosotros cerramos nuestro ciclo y entonces lo que pasa es ahora se le da oportunidad a la contraparte de manifestar al respecto. En esta manifestación que va a poder formular la contraparte, ya sean ellos, cuando nos toca a nosotros ser la contraparte de quien formule el recurso de consideración, pues aquí la preparación está construida desde el momento otra vez en la réplica y contrarréplica. Nosotros desde ese momento ya nos dimos cuenta de las debilidades que tenemos argumentativas o que tenemos en las pruebas ofrecidas. Entonces, desde ese momento nosotros ya debemos tener como nuestro acordeoncito de los temas que tenemos débiles, que no están que no están fuerte, digamos, que no tienen un sustento fuerte, o que corremos el riesgo de desechamiento de estas pruebas. Entonces, si a nosotros nos toca contestar el recurso de reconsideración, pues pensemos que también nuestra contraparte pues ya va preparado para hacer pues lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ya le estudió, ya le analizó, ya va bien armado para formular y nosotros, pues en nuestra postura, en nuestra posición, pues ya debemos tener también nuestras propuestas o los elementos para poder responder al mismo. Ya si no lo llevamos por escrito, por lo menos ya tenemos en la mente la posibilidad de estas debilidades que hemos ido, que descubrimos, pero también que fuimos argumentando también en todo nuestro proceso durante todo el procedimiento. Entonces, las manifestaciones, entonces, pues deben también estar bien estructuradas y deben también, pues, tener básicamente estos elementos. Una vez, construida que la contraparte
nos señala, pues ya nos manifiesta, pues ya le toca a la parte, perdón, la contraparte cuando hace manifestaciones, pues también puede objetar pruebas. Entonces, si nos objetan nuestras pruebas, lo obvio es que a nosotros nos dejen objetar pruebas y ofrecen algo más que lo tradicional. Entonces, para que nosotros también estemos preparados y tengamos ese escenario, factible en el desahogo de esta, la formulación del recurso de reconsideración. Terminado estos alegatos del recurso y la contestación y los cierres y demás, pues bueno, pues ahora la persona juzgadora emite una resolución. Una resolución que va a decir procedente, no procedente, y que pues también debe estar fundado y motivado. Y antes de cerrar la etapa, acuérdense que esta es la última etapa, pensando en la audiencia de preliminar, que es la que estamos trabajando. La última etapa es precisamente esto de los recursos de reconsideración. Antes de cerrar esa etapa, antes del martillazo, nos debe dar de nuevo el uso de la palabra. Y en general nos dicen si tienen algo que manifestar, algo que pedir. Y pues bueno, se vale, y yo creo que sí es importante hacerlo. Si quienes promovemos y quien promovió el recurso de reconsideración somos nosotros como parte actora y se declaró improcedente, pues hacer una pequeña manifestación que esta parte considera que la resolución no es la adecuada, que se debió, se ve considerado procedente, pues por las razones que nos tengamos. Un pequeño alegato, insisto, no pelearnos con el juez, pero dejar constancia. Y esta constancia de decir por qué no estamos de acuerdo con la resolución parece cosa menor otra vez, pero esto nos permite tener la puerta abierta para un análisis nuevamente en caso de irnos al recurso de amparo, al juicio de amparo. Entonces, por eso es importante hacer esa manifestación, dejar constancia de la misma. Si nos tocó que nos dijeran improcedente, pues dejarlo. Si nos la declararon procedente y la parte contraria dijo que no, pues entonces nosotros de todas formas dejar constancia del valor de la resolución que se emitió. Entonces, cerrada esta parte de la resolución, pues se cierra ya la etapa de la audiencia preliminar. Y en esta audiencia preliminar, recordemos que una de las partes, pues ha sido el desechamiento de las pruebas o admisión de las pruebas. Y aunque nosotros fuimos desahogando parte por parte y lo ideal es que en la réplica hagamos valer sobre las pruebas lo necesario, no olvidemos que es importante que en los temas de violencia, sí es importante solicitar, por ejemplo, que el desahogo de las pruebas confesionales de las víctimas, pues sean en condiciones que no revictimicen precisamente a la parte actora. Siempre hay que buscar la mayor protección, de la parte vulnerable, que tener a la vista, si hablamos de temas de género, la perspectiva de género y la obligación de hacer análisis y juzgar con perspectiva de género. Si estamos hablando de infancias y adolescencias, el interés superior de la infancia, de los menores. Si estamos hablando de personas vulnerables, de adultos mayores, pues también está un principio de protección a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Entonces, nosotros debemos tener siempre claro de todo esto, insisto, eh, recordar que para poder tener todos estos elementos, pues siempre tener nuestra cajita de herramientas. Esta cajita de herramientas que hemos ido hablando desde el primer módulo, una cajita de herramientas, este, salud nuevamente, aprovechando que estamos en la playa. Eh, Esta cajita de herramientas que hemos ido construyendo con aquellas normas nacionales, internacionales, con los casos, las sentencias de la Corte Interamericana que nos están aportando nuevos criterios y perspectivas, y que en la próxima sesión les voy a dar algunas sugerencias respecto a casos en particular de la Corte Interamericana que nos habla sobre temas de discriminación
lo que se ha empleado en temas de perspectivas de género y análisis de pruebas en el ámbito de género, este, violencia y déjame me acuerdo algo más. Pero bueno, eso es algo que ya vamos a ir trabajando cada vez más y que también va a depender mucho de hasta la participación que ustedes tengan en la próxima sesión, la sesión número 3, en la cual va a ser en vivo y en las cuales, insisto, participen y lleven de tarea, pues en este análisis de lo que estamos haciendo, llevar dudas, algunas propuestas, sugerencias o criterios jurisprudenciales en los cuales, pues compartirlo entre todos y debatirlo entre todos, nos va a permitir tener mayores elementos para poder tener argumentos más sólidos, mayor argumentación para poder ir defendiendo nuestro caso, para construir estos recursos de reconsideración en el momento procesal oportuno, para pensar en las medidas de protección, en estas medidas que pueden ser debido a muerte en muchos casos, y pues bueno, tener el mejor caso construido. Y bueno, déjenme salgo de aquí. Y bueno, esta sesión número 2 pues estaría, nosotros tengo entendido, si no me falla la memoria, les comparten las diapositivas y para que ustedes tengan mayores, bueno, que tengan la información sistematizada de lo que se está hablando en la presente sesión. Y bueno, y sobre todo porque nosotros debemos ir siguiendo, vamos a seguir caminando juntos en otras 3 sesiones más y que en esas 3 sesiones, pues estos elementos o todo estas sistematización de información que estamos compartiendo, pues les va a ayudar a que sea mucho más rico el trabajo que estamos haciendo y sobre todo que las habilidades que ustedes están desarrollando y que son el objetivo de las presentes sesiones, de todo este módulo, pues realmente funcionen como lo estamos este, esperando, como estamos deseando que se haga. Yo insisto, y de verdad que siempre hago un reconocimiento. Tengo entendido que ustedes son las personas defensoras de las y los trabajadores en el país, son procuradores, personas procuradoras. No me acuerdo si hay de defensorías, pero el trabajo que ustedes hacen es trabajar con las personas y la defensa de estos grupos es un tesoro para ustedes, es un tesoro para todos los que estamos en el ámbito laboral, porque es precisamente donde están las personas con mayores vulnerabilidades, las personas con menores posibilidades de acceso a la justicia y son los que de alguna manera en gran medida están generando los principales o los primeros criterios de actuación de las personas juzgadoras. Ustedes están mucho más tiempo en juicios, ustedes llevan la mayor cantidad de juicios y eso les da la oportunidad precisamente de generar nuevos criterios, nuevas perspectivas en el litigio y nuevas visiones del mundo del trabajo y sobre todo la variedad de casos que ustedes llevan nos llevan precisamente a ver cómo repensar estos casos atípicos que hemos platicado, cómo lograr una visibilización de estos grupos y de la violencia y de la perspectiva de género. Así que bueno, mi reconocimiento a ustedes y pues seguimos en contacto, nos seguimos viendo en las próximas sesiones. Hagan la tarea, de verdad hagan la tarea, parece algo menor, no es necesario hacer documentos extensos, no es necesario que se formulen tesis o algo así. Es simplemente esta reflexión que estamos haciendo en la cual ustedes hagan una reflexión, insisto otra vez la misma palabra, una reflexión sobre cómo mejorar su trabajo, cómo tener mayores habilidades, mayores elementos para que su trabajo, para potenciar ese trabajo y llegar y ayudar a los más vulnerables en este país, ayudar más y de mejor manera a todas estas personas que están en nuestro país pidiendo ayuda para tener acceso a la justicia. Y hablar de acceso a la justicia en el ámbito laboral, pues es prácticamente todo. El trabajo es esencial,
todos vivimos de nuestro trabajo. No de balde los derechos humanos laborales son un eje en de todo el modelo mundial. La economía se sustenta precisamente en la mano de obra que cada uno de nosotros y nosotras aportamos. Entonces, ustedes están apoyando precisamente a ese gran porcentaje que sostiene la economía nacional y que sostiene al mundo. Entonces, bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y muy buenas noches.